Ojalá Ilaiche fuera nuestro único hijo, dijo mi padre en la cena, mientras todos asentían. Yo solo sonreí y dije, entonces, haré que eso suceda. 6 meses después, yo estaba fuera de sus vidas, y también lo estaba todo lo que, silenciosamente, había construido para ellos. Cuando tenía 11 años, mi padre le regaló a mi hermano pequeño, Ilaiche, una bicicleta de montaña completamente nueva para su cumpleaños. Era de un rojo brillante, con llantas gruesas y un manillar de plata reluciente, que brillaba como si lo pulieran cada mañana. Todavía recuerdo la forma en que Ilaiche gritó de alegría, montándola por nuestro camino de entrada, hasta que el sol se ocultó. Una semana después, cumplí 12 años. Mi regalo, un billete de $20, doblado en forma de avión de papel y lanzado sobre la mesa. No te lo gastes todo en un solo lugar, bromeó papá, riendo entre dientes mientras bebía su cerveza. Yo también me reí, pero sentí que algo cambiaba en mi pecho ese día, como si me estuvieran mostrando, y no diciendo, que yo jugaba un juego diferente en esta familia. Esa diferencia nunca desapareció. Si acaso, se agudizó con el tiempo, como una grieta en los cimientos que todos fingían que no estaba ahí, hasta que la casa finalmente comenzó a inclinarse. Mi nombre es Alan. Ahora tengo 28 años y, dependiendo de a quién le preguntes, o abandoné a mi familia o me liberé de ella. Ambas cosas podrían ser ciertas. He guardado esta historia para mí durante mucho tiempo, principalmente porque contarla se sentía como abrir una herida que nunca terminó de sanar. Pero la otra noche, sucedió algo que trajo de vuelta a la superficie todas esas viejas fracturas. Así que, me di cuenta de que es hora de contarla, de principio a fin. Quizás entonces, deje de cargar con el peso de personas que nunca, ni una sola vez, intentaron cargar conmigo. Al crecer, siempre éramos Ilaiche y Alan, pero solo en el sentido de que nuestros nombres se decían juntos. En la práctica, yo era más como el segundo hijo que alguien olvidó sacar de la caja. Ilaiche, 2 años menor, tenía este carisma natural, del tipo que hacía sonreír a los maestros, que los vecinos adoraran y que mis padres, bueno, lo trataran como si fuera un milagro divino. No lo culpo por haber nacido con ese brillo, pero sí culpo a mis padres por cómo se bañaron en él y me dejaron a mí en las sombras. Cada foto en la pared mostraba a Ilaiche en el centro, incluso cuando era mi cumpleaños. Cada conversación en la cena, de alguna manera, se convertía en una historia sobre cómo Ilaiche marcó un gol, sacó una nota perfecta o hizo reír a todos en la escuela. Cuando yo traía buenas calificaciones a casa, papá soltaba un gruñido, bien, sin levantar la vista. Cuando Ilaiche hacía lo mismo, había una cena familiar y helado después. Para cuando llegué a la secundaria, ya había dejado de intentarlo. ¿Cuál era el punto? No era rebelde, no de la manera que la gente esperaba. No me portaba mal, no rompía el toque de queda ni faltaba a la escuela. Simplemente, me desvanecí en silencio. Aprendí a llegar a casa lo suficientemente tarde como para perderme la cena, a asentir durante conversaciones donde no se pedía mi opinión, a vivir en un segundo plano como una sombra que no se quejaba de que la pisotearan. Empecé a hacer trabajos pequeños, como cortar el césped, arreglar bicicletas y, finalmente, dar clases particulares, y ahorré dinero solo por la satisfacción de saber que podía valerme por mí mismo. Ni siquiera les dije cuando me aceptaron en una buena universidad con becas. Simplemente, empaqué mis cosas, me fui y le envié a mamá la dirección por mensaje de texto, en caso de que alguna vez quisiera visitarme. Nunca lo hizo. La universidad fue la primera vez que sentí que podía respirar. No había ojos observándome para ver si estaba a la altura de Ilaiche. No había burlas silenciosas cuando compartía una idea. Estudié negocios y ciencias de la computación, desarrollé proyectos paralelos y tomé pasantías cada verano. Comencé a ganar dinero con una startup que cofundé en mi 3er año. Nada ostentoso al principio, pero lo suficiente como para dejar de revisar mi saldo bancario antes de comprar comestibles. Mientras tanto, Ilaiche se quedó en casa. Pasó de una cosa a otra, escuela de arte, luego una banda, luego un programa de cine que nunca terminó. Mis padres financiaron cada una de sus aventuras. Papá incluso le construyó un estudio insonorizado en el garaje. Creo que se suponía que debía estar orgulloso de eso. Traté de estarlo, pero una parte de mí seguía preguntándose, ¿me prestarían siquiera un martillo si lo necesitara? A pesar de todo esto, seguía pareciendo, en días festivos,
cumpleaños, y el fin de semana ocasional en que mamá me hacía sentir culpable con un mensaje pasivo-agresivo sobre cuánto tiempo había pasado. Llevaba regalos. Ofrecía mi ayuda con cosas de la casa. Incluso intenté conectar con Ilaiche, a quien parecía caerle bastante bien, de esa manera perezosa y segura de alguien que nunca ha tenido que ganarse el afecto. No éramos cercanos, pero no éramos enemigos. No hasta más tarde. El momento en que las cosas realmente cambiaron comenzó de forma inocente, como todas las tormentas. Fue una cena de domingo, con la lasaña de mamá, que solo preparaba cuando quería fingir que éramos una familia unida. No había planeado quedarme mucho tiempo. Tenía una reunión al día siguiente y trabajo que preparar, pero aparecí como siempre. Nos sentamos a la mesa, y Ilaiche contaba una historia exagerada sobre cómo un cortometraje que hizo podría proyectarse en un cine local. Papá se inclinó hacia adelante, asintiendo con orgullo, y mamá aplaudió como si acabara de ganar un Oscar. Entonces papá se volvió hacia mí, a mitad de su segundo vaso de vino. «Sabes», dijo, apuntando perezosamente con su tenedor a Ilaiche, «si solo hubiéramos tenido un hijo, creo que aún así habríamos tenido bastante suerte». Mamá se rió entre dientes. «Lo hicimos bien con dos», ofreció, claramente tratando de suavizarlo. Pero papá no había terminado. «No, lo digo en serio. A veces pienso que ojalá Ilaiche fuera nuestro único hijo». Se rió como si fuera una broma inofensiva, del tipo que solo duele si dejas que te afecte. Pero la peor parte no fueron las palabras. Fue la forma en que todos los demás reaccionaron. Mamá sonrió. Ilaiche se rió. Incluso mi tía, que había pasado a tomar el postre, asintió como si papá hubiera dicho algo sabio. ¿Y yo? Yo solo sonreí. Una sonrisa pequeña, tensa. El tipo de sonrisa que pones cuando estás agarrando algo afilado en tu pecho, pero no quieres que nadie te vea sangrar. Entonces, haré que eso suceda, dije en voz baja. Con calma, casi demasiada calma. Las palabras flotaron en el aire antes de que me diera cuenta de lo que estaba diciendo. La habitación quedó en silencio por medio segundo, lo justo para que se notara. Pero entonces Ilaiche se rió de nuevo, restándole importancia como si yo estuviera siendo dramático. «Vamos, hombre. No te pongas así», dijo, dándome un codazo. No respondí. Simplemente, tomé mi plato, lo llevé al fregadero, lo enjuagué y me fui. Eso fue hace 6 meses, y en esos 6 meses, he cumplido con lo que dije, pero no de la manera que esperaban, y definitivamente no de la manera de la que podrán recuperarse. Pero antes de llegar a esa parte, déjenme contarles lo que pasó después, lo que hicieron, lo que descubrí y por qué marcharme no fue suficiente. Porque cuando tu propia familia te hace sentir como un intruso en tu propia vida, no solo desapareces en silencio. Te llevas contigo todo lo que nunca apreciaron, y luego, observas cómo arde lo que queda. Los días después de esa cena se sintieron extrañamente silenciosos. No llamé, no envié mensajes de texto. Nadie se puso en contacto tampoco, ni siquiera mamá, que solía enviar esos mensajes de solo para saber cómo estás con culpa envuelta en emojis. Al principio, pensé que me estaban dando espacio. Quizás alguien se dio cuenta de que papá había ido demasiado lejos. Quizás Ilaiche les dijo que estaba molesto. Quizás, solo quizás, me extrañaban. No lo hacían. Pasó una semana, luego 2. Para la tercera, cedí y llamé a mamá. No sé qué esperaba. Una disculpa, tal vez, o incluso un simple, tu padre no lo dijo en ese sentido. Pero cuando contestó, su tono era despreocupado, como si hubiera llamado para pedir azúcar. Oh, Alan, pensamos que simplemente estabas ocupado de nuevo. Siempre estás corriendo de un lado para otro con el trabajo. Sí, dije, caminando por mi apartamento. He estado ocupado, pero pensé que quizás, después de lo que dijo papá. Ella suspiró, como si yo hubiera sacado a relucir un recuerdo ligeramente embarazoso. Tu padre había bebido un poco de más. Estaba bromeando. Ya sabes cómo es él. Claro, murmuré. Hubo una pausa. Luego añadió, además, Ilaiche estaba muy afectado después de esa noche. Sintió que lo estabas haciendo todo sobre ti. Eso me hizo dejar de caminar.
¿Él estaba afectado? Tienes que entender, dijo con ese tono suave y condescendiente que siempre usaba cuando yo era niño. Siempre has estado a la defensiva. Nos esforzamos mucho por hacer las cosas justas. No respondí. Solo me quedé mirando la pared, dejando que el silencio colgara como una soga. Alan, continuó, te queremos, pero a veces parece que quieres ser la víctima. Como si estuvieras esperando que te decepcionemos. Tragué saliva con fuerza, apretando los dientes. Creo que solo necesitaba escuchar a alguien decir que lo sentía. Bueno, lamento que te sientas así. Clic. Esa llamada telefónica marcó el momento en que dejé de fingir que las cosas podían salvarse. Aún así, volví a casa una vez más después de eso. Solo una. Era el cumpleaños de Ilaiche. Uno importante, 25. Mis padres le organizaron una fiesta en el patio trasero con un toldo alquilado, luces de colores, comida de catering, incluso una banda. El tipo de evento que ves en los anuncios de casas de ensueño suburbanas. No me invitaron directamente. Solo supe de ello porque mi prima Melissa etiquetó la ubicación en Instagram con una foto de grupo bajo la pancarta, «Feliz cumpleaños, Eli». Había un comentario de mamá, «Nuestro chico de oro cumple 25». Ninguna mención de mí. Ningún «ojalá pudieras estar aquí, Alan». Nada. Aparecí de todos modos. Mezquino, tal vez, pero necesitaba verlo con mis propios ojos, para ver cuán invisible me había vuelto. Cuando llegué, Ilaiche estaba en medio de una historia, rodeado de gente. Reconocí a la mitad de los invitados de la infancia, antiguos vecinos, maestros, amigos de la familia, personas que solían pellizcarme las mejillas cuando era pequeño y decirme que haría grandes cosas. Ahora, la mayoría de ellos ni siquiera me reconocían. Me quedé cerca de la valla durante casi 10 minutos antes de que alguien siquiera notara que estaba allí. Fue la tía Linda quien finalmente se dio cuenta. Alan. Oh, Dios mío, mírate. Me dio un abrazo, demasiado fuerte y demasiado ruidoso, como si estuviera sobreactuando. No pensábamos que vendrías. Me encogí de hombros. No recibí la invitación. Ella se rió, claramente pensando que estaba bromeando. Oh, ya conoces a tu madre, es muy despistada. Escudriñé a la multitud. Mis padres estaban cerca de la hoguera, charlando con algunos parientes lejanos. Papá tenía un whisky en la mano, sonriendo con orgullo mientras Ilaiche hacía de barman. Me acerqué. Hola, dije. Ambos se giraron. Mamá parpadeó. La sonrisa de papá vaciló por medio segundo, y luego regresó. Vaya, mira quién apareció. No estábamos seguros de que vendrías. No fui invitado, respondí, forzando una sonrisa. Papá se rió torpemente. Sabes que siempre eres bienvenido. Ilaiche se acercó, trayendo 2 cervezas. Le dio una a papá y luego me miró. No pensé que te gustaran las fiestas. No me gustan. Solo pensé en pasar a saludar. Hubo un momento de silencio. Entonces papá le dio una palmada en la espalda a Ilaiche. Justo estábamos hablando de lo orgullosos que estamos de este chico. Ha llegado muy lejos. Mamá sonrió radiante. Realmente lo ha hecho. El proyecto del documental va a ser increíble. Miré a Ilaiche. ¿Documental? Sí, dijo, bebiendo de su trago. Conseguí una pequeña subvención del Consejo de las Artes. Voy a hacer una película sobre artistas locales. Mamá y papá me ayudaron a preparar la propuesta. Por supuesto que lo hicieron. Deberías quedarte para el pastel, añadió mamá, tratando de sonar agradable. Es uno de esos elegantes. Red Velvet, su favorito. Los miré a los tres, a ese triángulo perfecto de orgullo y atención. Yo estaba fuera de él. Siempre lo había estado. No me quedé para el pastel. Esa noche, algo se rompió. No fue una ruptura ruidosa. Fue del tipo silencioso, el tipo que se siente como una respiración contenida por demasiado tiempo que finalmente se libera. Me senté en mi coche, frente a su casa, durante 1 hora entera antes de irme, con los dedos tan apretados alrededor del volante que mis nudillos se pusieron blancos.
No lloré. No me enfurecí. Simplemente, comencé a planear. Porque lo bueno de ser tratado como una idea de último momento toda tu vida es que te vuelves muy bueno observando, estudiando a la gente, viendo las grietas que ni ellos saben que están ahí. Y yo sabía cosas sobre mi familia, cosas que ellos habían olvidado. Conocía detalles financieros, dependencias comerciales, vulnerabilidades legales. La startup que había cofundado había evolucionado en los años desde la universidad. No era llamativa como los proyectos de Ilaiche, pero era rentable. Proveíamos software de backend para gobiernos locales y empresas de servicios públicos, cosas en las que la mayoría de la gente no piensa, pero de las que depende absolutamente. Y mis padres, si pensaban en ello, porque la pequeña empresa de construcción de mi padre, Oben e Hijos, usaba nuestros sistemas. Cuando necesitaron un nuevo software de programación hace 3 años, les ofrecí un contrato con descuento a través de mi startup. Lo aceptaron felizmente. Incluso les había dado soporte técnico premium de forma gratuita. Les encantaba, elogiaban lo fluido que era todo ahora. Usaban nuestra facturación, nuestra integración de nóminas, nuestra programación, incluso el sistema de licitación automática que yo había construido personalmente. Dependían de nosotros. Simplemente, nunca recordaban quién lo había construido. Después de la fiesta de cumpleaños, envié una renovación de contrato formal, nuevos términos, tarifa de mercado, no más descuento familiar. Usé mi nombre legal, Alan Oben, CEO de Prismtech. Sin mencionar nuestra relación, sin cortesías. Papá llamó 2 días después. Alan, recibí tu pequeño correo. Debe haber algún error. No hay ningún error. ¿Quieres que paguemos tanto? Llevamos años usando tus cosas. Exactamente. Hubo una pausa. ¿De verdad vas a regatearle a tu propia familia? No respondí. Lo intentó de nuevo. Esto no es propio de ti. Tú no sabes cómo soy. Click no cambiaron de proveedor. No podían, no fácilmente. La migración les costaría más y llevaría tiempo. Así que pagaron a regañadientes, pero eso fue solo el comienzo. La verdadera traición llegó un mes después. Recibí una llamada de Ilaiche. Fue incómoda, forzada. Dijo que quería hablar, tal vez tomar un café, ponernos al día. En contra de mi buen juicio, acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado con un portátil y una gran sonrisa falsa. Charlamos un poco. Me preguntó por el trabajo. Le pregunté por el documental. Luego, a mitad de su croissant, lo dijo. Bueno, escucha, quería pedirte un favor. Por supuesto. Explicó que el dinero de su subvención no era suficiente. Necesitaba mejor equipo, material de sonido, software de edición, gastos de viaje. Solo un par de miles, dijo. Sé que te va bien ahora. Parpadeé. ¿Quieres que financie tu película? Se rió. No financiar, solo ayudar. Lo miré fijamente. A este hermano que había ocupado tanto espacio en mi vida, que se rió cuando nuestro padre dijo que deseaba que yo no existiera, que me dejó desaparecer de la familia sin una palabra. No, dije rotundamente. Parecía atónito. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no te voy a dar dinero. Su expresión cambió, la confusión se convirtió en molestia. Vaya. Vale, realmente has cambiado. Me levanté. No, solo he dejado de fingir. Salí antes de que pudiera decir más. Esa noche, recibí una llamada de papá. Un mensaje de voz. Enojado, decepcionado. ¿Cómo podía tratar a mi hermano de esa manera? ¿Qué pasó con la familia? Borré el mensaje. Luego vino el correo electrónico de mamá. Largo, emotivo. Me llamó desagradecido, dijo que Ilaiche estaba pasando por un mal momento y que yo les estaba restregando mi éxito en la cara, que era egoísta, que ellos siempre habían hecho lo mejor que podían. No respondí, porque finalmente había dejado de esperar que me vieran, y ya había terminado de jugar al hijo silencioso. El siguiente paso, bueno, digamos que implicó más que correos electrónicos y facturas.
Digamos que las cosas que construí para ellos, podía desmontarlas con la misma facilidad. Pero ya llegaré a eso, porque el verdadero desenlace, el momento en que todo se vino abajo, sucedió la noche en que regresé a casa una última vez. Y lo que encontré en la oficina de papá lo cambió todo. La última vez que crucé la puerta principal de la casa de mi infancia, me sentí como si entrara en un museo de cera, formas y rostros familiares congelados en el tiempo, sonriendo, inmóviles, ajenos a la realidad. Olía igual también, a esa mezcla sutil de limpiador de pisos con aroma a pino y cualquier vela que mamá tuviera encendida en la mesa de la entrada. Ella siempre intentaba que la casa se sintiera cálida, acogedora, como sacada de una película navideña. Pero cuanto más crecía, más se sentía como una puesta en escena, como si las velas solo estuvieran enmascarando algo que se pudría por debajo. No había planeado volver, nunca más. Pero la llamada que recibí de mi prima Melissa lo cambió todo. Ni siquiera dijo hola, simplemente lo soltó. Oye, Alan, creo que deberías saber que tu padre planea demandarte. Me quedé helado. ¿Qué? El tío Dave estaba hablando de eso anoche. Dijo que tu padre ha estado hablando con un abogado. Algo sobre sabotaje y violación de la lealtad familiar. Ni siquiera sé qué significa eso. Me reí, una risa fría y baja. Significa que está enojado porque ya no le dejaré explotarme gratis. Mira, no quiero meterme en medio, dijo ella rápidamente. Pero pensé que debería saberlo. Le di las gracias, colgué y me quedé sentado en mi apartamento, mirando la pared durante mucho tiempo. No estaba enojado, ni siquiera sorprendido, solo cansado. Esta era la familia que tanto había intentado amar, apoyar, y ahora estaban planeando acciones legales a mis espaldas. No iba a dejar que eso pasara. Así que, aparecí al día siguiente. No lo anuncié. No llamé a la puerta. Todavía tenía una llave. Giró en la cerradura como siempre, aunque se sintió más pesada en mi mano. En el momento en que la puerta se abrió con un crujido, escuché movimiento. La voz de Ilaiche llegando desde la cocina, el murmullo bajo de papá en respuesta. Luego, pasos. Mamá apareció primero. Alan. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Un fantasma culpable. Necesito ver a papá, dije. Está ocupado ahora mismo. No es una pregunta. Pasé a su lado. Ilaiche estaba en la isla de la cocina, congelado a medio bocado de un bagel. Tío, dijo, con la boca llena. No puedes simplemente. Cállate. Parpadeó, atónito y en silencio. La puerta de la oficina de papá estaba entreabierta. Levantó la vista de su escritorio cuando entré. Su portátil estaba abierto, el teléfono en una mano, papeles en la otra. Por un segundo, pareció asustado. Luego se enderezó, con la máscara de nuevo en su lugar. Ya no vives aquí. No tienes derecho a irrumpir. ¿Planeas demandarme?, pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. Se burló. Quizás debería. Estás actuando como una especie de serpiente corporativa. ¿Sabes cuánto daño has hecho? Envié un contrato legal. Lo firmaste. Pagas por un servicio. Eres mi hijo. Exactamente, dije. Por eso te di servicio gratuito durante 3 años. Por eso ofrecí ayuda cuando nadie más lo hizo. Por eso me mordí la lengua cada vez que me trataste como basura. Se levantó, con la mandíbula apretada. Te dimos todo. No, dije, con voz plana. Le diste todo a Ilaiche. Yo me crié solo. Fuera, espetó. Antes de que de verdad llame a mi abogado. Me acerqué, ahora en silencio. ¿Sabes qué es lo gracioso? Crees que te debo algo, pero yo construí esto. Construí todo lo que tengo, y te has estado beneficiando de mi trabajo durante años sin siquiera saber cómo funcionaba. No durarías una semana sin mí. Pero aquí estás, tratando de destruir a la única persona que alguna vez te dio algo a cambio de nada. Eres patético, dijo. Siempre te has hecho la víctima. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Entonces, estás a punto de ver cómo me veo cuando dejo de serlo.
Me fui antes de decir algo de lo que me arrepintiera, aunque en ese punto, el arrepentimiento se sentía como un lujo que no podía permitirme. De vuelta en mi apartamento, el peso de todo me golpeó. Ya no solo me estaban apartando, me estaban borrando. Mi familia había decidido que yo era prescindible, que solo valía algo si me mantenía callado y útil. Y ahora que no lo era, era peligroso. No dormí esa noche. Me senté en mi balcón, en el frío, con las rodillas pegadas al pecho, observando la ciudad parpadear en la distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No fuerte, no dramáticamente, solo lágrimas silenciosas deslizándose por mi rostro, calientes contra el viento. Lloré por el niño que quería ser visto, por el adolescente que dejó de pedir ayuda, por el hombre que finalmente se dio cuenta de que ninguna cantidad de éxito haría que lo amaran como merecía. Ese fue mi punto más bajo. El momento en que solté la última pizca de esperanza a la que me había estado aferrando. Después de eso, las cosas se calmaron. Dejé de revisar sus redes sociales. Bloqueé sus números. Le dije a mi abogado que se preparara para cualquier cosa. Incluso advertí a mis socios de la startup, por si acaso. Pero algo más comenzó a suceder también. Me levantaba más temprano, comía mejor, volví al gimnasio. Me reconecté con amigos con los que no había hablado en años. Empecé a asistir a un grupo local de emprendedores. Di una charla sobre cómo construir valor sin ser notado. Resonó. Una mujer se me acercó después, Jordan, y dijo, hablaste como si supieras lo que es ser invisible. Tomamos un café, luego almorzamos, y luego más. Era amable, aguda, divertida de una manera seca y observadora que me hacía reír incluso cuando no quería. No preguntó por mi familia, no al principio. Pero cuando se lo conté, no me compadeció. Solo asintió como si lo entendiera. No los perdiste a ellos, dijo una vez. Ellos te perdieron a ti. Gran diferencia. Me aferré a esa frase. Todavía lo hago. El negocio también mejoró. Conseguimos un nuevo contrato con una empresa de infraestructura municipal que triplicó nuestros ingresos. Contraté a 2 ingenieros más. Empecé a ser mentor de un chico de mi antiguo barrio que me recordaba a mí, callado, observador, pasado por alto. Mientras tanto, escuchaba susurros de la vieja casa. El documental de Ilaiche fracasó. El Consejo de las Artes le retiró el resto de la financiación. Aparentemente, no cumplió los plazos. Luego vinieron los rumores de que el negocio de papá estaba en dificultades. Las licitaciones no se concretaban. El software fallaba. Los pagos se retrasaban. Los plazos no se cumplían. Los clientes estaban enojados. ¿Se pusieron en contacto? Por supuesto. Algunos correos electrónicos desde la cuenta de la empresa. Un mensaje de voz de mamá diciendo que estaban teniendo algunos problemas técnicos y que necesitarían mi ayuda. No respondí. Porque aquí está lo que nunca entendieron, nunca necesité venganza. Solo necesitaba libertad. Y finalmente estaba aprendiendo cómo era eso. Era elegir a quién le daba mi energía. Era reconstruir una vida en la que no estaba esperando un gesto de aprobación de personas que ya habían decidido que yo no era suficiente. Era verlos caer, lenta, silenciosa, inevitablemente, no porque yo los empujara, sino porque nunca supieron cómo mantenerse en pie sin apoyarse en alguien más. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Fue un martes normal. Tuve una reunión por la mañana, un almuerzo rápido, y luego apareció una alerta en mi teléfono. La empresa de papá se había declarado en quiebra. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. Luego lo comprobé de nuevo. Era real. Estaban acabados. Pero la historia no termina ahí. Porque unas semanas después, recibí una carta por correo. No un correo electrónico, una carta, escrita a mano, con una caligrafía pulcra. Era de mamá. Y lo que había dentro no era lo que esperaba. El sobre permaneció en mi escritorio durante 2 días antes de que lo abriera. Algo en la caligrafía, en las cuidadosas curvas y bucles de mamá, se sentía inquietante, como un fantasma extendiendo la mano desde un mundo que yo ya había enterrado. No quería leerla. Una parte de mí temía que me absorbiera de nuevo,
que deshiciera toda la fuerza silenciosa que había pasado los últimos meses reconstruyendo. Pero la curiosidad tiene su propia gravedad, y finalmente cedí. La carta tenía 4 páginas, cada palabra perfectamente colocada, como si las hubiera practicado en su cabeza 100 veces antes de poner la pluma sobre el papel. Comenzaba con nostalgia, como si invocar viejos recuerdos pudiera ablandarme. Alan, recuerdo la primera vez que nos hiciste sentir orgullosos. Tenías 6 años. Dibujaste un mapa de nuestro vecindario de memoria. Etiquetaste cada calle, cada árbol. Tu padre no podía creerlo. Incluso se lo mostramos a los vecinos. Yo no tenía ningún recuerdo de esto. La carta continuaba, oscilando entre cálidos recuerdos e intentos de justificación. Admitió que habían favorecido a Ilaiche a veces, pero lo llamó involuntario. Culpó al estrés, a la confusión, incluso a las expectativas culturales. No había disculpas, solo explicaciones. Y entonces llegó la verdadera razón por la que escribía: tu padre no está bien. Ha estado bebiendo más. Desde que la empresa se declaró en quiebra, ha estado perdido. Estoy preocupada por él. Ilaiche ha vuelto a casa, pero también está pasando por un mal momento. Todos estamos sufriendo. Sé que has elegido la distancia, pero quizás, solo quizás, podrías ayudarnos una última vez. Dejé la carta, riendo amargamente. Una última vez. Nunca era la última vez con ellos. Siempre había otro favor, otra petición, otra súplica cargada de culpa envuelta en la ilusión del amor. Pero esta vez, algo se sentía diferente. No en ellos, en mí. Porque por primera vez, no solo estaba enojado. Estaba listo. Listo para dejar de jugar a la defensiva. Listo para dejar de esperar su próximo golpe. Listo para tomar el control de la narrativa de la que me habían excluido. Así que, me senté frente a mi computadora y comencé a planear, no con rabia, sino con precisión. El primer paso fue simple: información. Tenía acceso a más de lo que ellos imaginaban. Años atrás, cuando instalé el software en la empresa de papá, había conservado un acceso administrativo limitado. Nada poco ético, era una práctica estándar en ese momento, en caso de que necesitaran recuperación del sistema o soporte. Nunca lo revocaron. Probablemente ni siquiera recordaban que existía. Inicié sesión. El panel de control me saludó como a un viejo amigo. Lo primero que noté fue el caos: facturas vencidas por meses, pagos a proveedores rebotados, empleados marcados por falta de pago de horas. Estaban tratando de mantener la empresa funcionando con cinta adhesiva y negación. Y la guinda del pastel: habían comenzado a duplicar ofertas de proyectos, copiando las propuestas de los competidores y ajustándolas en unos pocos cientos. Eso era ilegal. Tomé capturas de pantalla, fechadas, etiquetadas, archivadas. Luego, investigué más a fondo. Encontré correspondencia con Ilaiche, quien aparentemente había sido contratado como consultor creativo para un negocio secundario fallido que papá intentó lanzar antes del colapso. Una marca de contenido de renovación de hogares, completa con un canal de YouTube, sudaderas con la marca y un eslogan terrible: Open Up Your Space. Había invertido miles en ello. Dinero que no era de ellos. Dinero que técnicamente provenía de proyectos respaldados por inversores antes de que la empresa quebrara. Reuní más pruebas: correos electrónicos, registros bancarios, contratos que les había ayudado a redactar. Todo apuntaba a una cosa: fraude, negligencia y desesperación. Y fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No iba a destruirlos. Iba a hacer que se destruyeran entre ellos. Pero primero, necesitaba ayuda. Jordan fue la primera persona a la que llamé. No dudó. Estoy dentro, dijo antes de que terminara de explicar. Pasamos las siguientes 2 semanas reuniendo un pequeño equipo: mi asesor legal, un amigo contable de Jordan especializado en auditorías forenses, y un antiguo compañero de cuarto de la universidad, Derek, que trabajaba en ciberseguridad y me debía un favor después de que lo salvé durante una desagradable brecha de datos años atrás. Nos llamamos el equipo de limpieza, aunque en privado nos refería a nosotros como algo más: el comité de salida. Nos reuníamos en canales privados de Slack, intercambiábamos mensajes cifrados y nos encontrábamos en cafés donde nadie conocía nuestros nombres.
Se sentía como espionaje, lo que habría sido gracioso si no fuera tan personal lo que estaba en juego. El objetivo no era llevarlos más a la quiebra. Ya lo habían hecho ellos mismos. El objetivo era la exposición. Quería que el mundo, la comunidad que había elogiado a mi padre durante décadas, los consejos de arte que lanzaban subvenciones a Ilaiche, los vecinos que aplaudían cuando pasaban los viera por lo que realmente eran. Y para hacer eso, necesitaba un movimiento final, una trampa. Empecé con Ilaiche. Sabía que estaba intentando lanzar un nuevo proyecto, algún documental independiente sobre el colapso de la clase media estadounidense. La ironía era tan rica que podría haber sido un guión. Creé una fundación de subvenciones falsa, solo una página de inicio básica, algunos testimonios de miembros de la junta inventados, un formulario de contacto y una declaración de misión rebosante de palabras de moda progresistas. Me puse en contacto desde la dirección de correo electrónico falsa, ofreciéndole a Ilaiche una subvención de $15,000 para completar su película con una condición: queríamos pruebas de un arco moral convincente, preferiblemente vinculado a una narrativa de empresa familiar. Como era de esperar, respondió en cuestión de horas. Entusiasta, hambriento, ingenuo. Nos envió un primer borrador de su tratamiento junto con una solicitud de más fondos, idealmente el doble, considerando mis obligaciones actuales de cuidar a mi padre enfermo. Esa parte me hizo reír a carcajadas. Pedimos un vídeo de muestra para evaluar la voz narrativa. Una semana después, presentó un falso documental de 12 minutos en el que interpretaba tanto al artista en apuros como al hijo emocionalmente distante. En un momento, rompió en un llanto falso, hablando de cómo tuvo que reconstruir a su familia desde las cenizas. Lo tituló Phoenix Down. Jordan casi se ahoga con su café cuando se lo mostré. Mientras tanto, mi asesor legal comenzó a redactar un informe de denuncia. Recopilamos todo, cada dólar mal utilizado, cada factura falsificada, cada acuerdo turbio de la marca de renovación que Ilaiche CEO gestionaba. Aún no lo enviamos. Lo estábamos guardando. Luego vino la carta. La escribí a mano. Querida mamá, leí tu carta y creo que algunas partes las decías en serio, pero no lo suficiente como para que importe. ¿Quieres que vuelva a ayudar de nuevo? Pero, ayudar, a tus ojos siempre ha significado sacrificio. ¿El mío? Mi tiempo, mi dinero, mi autoestima. Una vez los quise a todos, profunda, desesperadamente, pero no puedo querer a personas que solo saben tomar. Aún así, quiero ofrecerte una última oportunidad de ser honesta. Pasaré por casa la próxima semana. Me gustaría hablar con papá, solo nosotros dos, sobre todo. Dile que es importante, y dile a Ilaiche que no esté allí. Pronto sabrás por qué. Alan. La envié por correo al día siguiente. Luego esperé. Pasó una semana. Sin respuesta. Pero al octavo día, recibí un mensaje de texto de mamá. Estará aquí el martes a las 5. No sé de qué se trata, pero por favor, no hagas nada precipitado. No respondí, porque ya no se trataba de precipitación. Se trataba de cierre. Me puse un blazer azul marino, preparé una carpeta y entré en esa casa con la calma de un hombre que asiste al funeral de otra persona. Papá estaba esperando en la sala de estar. Parecía más delgado, cansado, pero aún intentaba aferrarse a la autoridad que creía tener. Recibí tu carta, dijo, sin levantarse. Me senté frente a él, saqué la carpeta. Aquí está todo, dije. Todo lo que intentaste ocultar, todo lo que no supiste gestionar y todo lo que Ilaiche te ayudó a arruinar. Aún no lo he presentado. Pero lo haré, a menos que hablemos con honestidad. Se rió una vez, amargamente. ¿Crees que eres el único que sabe jugar a este juego? No, dije con calma. Pero soy el único que sigue en pie. No habló durante un largo rato. Luego, finalmente, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres? Ahí estaba. El primer momento real de honestidad en años. ¿Qué quería yo? ¿Venganza? Tal vez. ¿Justicia? Definitivamente. Pero más que nada, quería que lo admitiera en voz alta. Delante de otra persona. Lo que le pedí a continuación fue simple. ¿Y su respuesta? Bueno,
Ahí fue cuando todo se desmoronó. Pero ya llegaremos a eso. Miró la carpeta durante un largo rato, sin hojearla, sin leer una sola palabra, simplemente sentado allí como si pudiera quemar agujeros en el papel con los restos de orgullo a los que aún se aferraba. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para recordarle que, esta vez, yo no sería el que se quebrara primero. ¿Qué quieres?, repitió. Me recliné en el sillón, tranquilo. Quiero que digas la verdad. Levantó las cejas. No a mí. A la gente a la que mentiste. A los inversores, a los clientes, a la comunidad que todavía piensa que Oben e Hijos era un legado familiar orgulloso. Quiero que asumas lo que hiciste, lo que dejaste que Ilaiche hiciera, las licitaciones falsas, los pagos faltantes, el dinero de la subvención robado, los gastos personales que enterraste en la cuenta de la empresa. Todo. ¿Quieres que me humille a mí mismo?, espetó, pero no había fuerza en sus palabras, solo cansancio. Quiero que dejes de fingir por una vez. Se frotó la cara, con la mandíbula apretada. ¿Y si no lo hago? Toqué la carpeta. Entonces lo hago público. El comunicado de prensa ya está escrito. El informe de denuncia está en un Dropbox seguro. Tengo declaraciones firmadas de 2 de tus antiguos empleados y capturas de pantalla del sistema interno. Si esto llega a los tribunales, no será una demanda. Será una auditoría, una investigación y un espectáculo público. Perderás lo poco que te queda. ¿De verdad le harías eso a tu propio padre? Sonreí levemente. No eres mi padre. Eres el hombre que crió a mi hermano. Yo solo vivía aquí. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era tenso. No estaba cargado. Estaba vacío, como si finalmente me hubiera escuchado. No como un hijo rebelde o una decepción, sino como algo para lo que nunca había planeado, su rendición de cuentas. Está bien, dijo al fin. ¿Cómo sería? Se lo expuse. Emitiría una declaración formal reconociendo la mala conducta financiera, pidiendo disculpas a los inversores y anunciando la disolución de los activos restantes de la empresa. Publicaría una carta personal a todos los antiguos empleados explicando lo que sucedió. Y lo más importante, retiraría las solicitudes fraudulentas que Ilaiche había presentado en su nombre para una segunda ronda de financiación de la Junta de Desarrollo Creativo del Estado, solicitudes que yo ya había interceptado y copiado. Papá miró al suelo todo el tiempo que hablé, luego asintió una vez. Un hombre acorralado por sus propias decisiones. ¿Nos vas a arruinar?, murmuró. Me levanté, recogí la carpeta. Eso lo hicieron ustedes mismos. Yo solo lo estoy documentando. Y luego, me fui. No pasé por la cocina. No busqué a mamá. No comprobé si Ilaiche había llegado a casa antes de tiempo. Simplemente, salí de la misma manera en que entré. Silencioso, tranquilo, libre. 2 días después, la declaración se hizo pública. No fue dramática, solo una publicación de 3 párrafos en el sitio web cerrado de la empresa y una serie de correos electrónicos a su lista de contactos. Mi padre admitió graves errores en la gestión financiera, se disculpó por la tergiversación involuntaria y asumió toda la responsabilidad por las decisiones tomadas bajo mi liderazgo. No me nombró. No lo necesitaba, porque las consecuencias comenzaron casi de inmediato. Los antiguos clientes respondieron primero, algunos enojados, otros decepcionados, otros simplemente confundidos. Los inversores se retiraron de cualquier cosa remotamente conectada con el apellido Oben. Los antiguos empleados solicitaron el pago de salarios atrasados a través del Departamento de Trabajo. El periódico local recogió la historia una semana después y publicó un pequeño reportaje, de pilar local a colapso silencioso, ¿qué pasó con Oben e Hijos? Pero la verdadera bomba estalló cuando el Consejo de las Artes rescindió la subvención anterior de Ilaiche y lo inhabilitó para volver a solicitarla durante 5 años. Emitieron un aviso público citando mal uso de fondos y tergiversación del progreso del proyecto. Ilaiche se descontroló. Publicó un vídeo de 9 minutos en las redes sociales que probablemente pensó que parecía sincero y torturado, pero que resultó ser una mala cinta de audición. Culpó a una cultura empresarial tóxica, afirmó ser un chivo expiatorio e incluso dijo que nunca pidió la presión de ser el niño de oro. Jordan y yo lo vimos durante el almuerzo.
Ella negó con la cabeza. Este hombre realmente cree que es la víctima en tu historia. Siempre ha sido la estrella de su propia película, dije. Solo que finalmente está recibiendo malas críticas. Unos días después, mamá llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Era corto, no estaba enojado, no suplicaba. Alan, recibimos tu mensaje. Alto y claro. Espero. Espero que ahora seas feliz. No respondí, porque no se trataba de felicidad. Se trataba de cierre. Después de eso, no volví a saber de ellos. Me enteré por un vecino de que vendieron la casa discretamente, por debajo del valor de mercado. El rumor era que se mudaron a 2 pueblos de distancia, a una propiedad de alquiler. Y Laiche, aparentemente, estaba durmiendo en el sofá de un antiguo compañero de banda. ¿Mi padre? Nadie lo sabía. Dejó de aparecer en eventos comunitarios, dejó de responder correos electrónicos, simplemente desapareció del mundo en el que solía reinar. ¿Y yo? Reconstruí. La startup se expandió. Abrimos una segunda oficina al otro lado del estado. Contraté a personas que me recordaban a un yo más joven, silenciosas, pasadas por alto, brillantes. Creé un fondo de becas en mi antigua escuela secundaria para chicos interesados en tecnología y negocios. Lo nombré en honor a un profesor que una vez me dijo que tenía algo especial cuando nadie más lo hacía. Jordan y yo nos mudamos juntos. Adoptamos un perro rescatado llamado Milo que ronca más fuerte que un motor de avión. A veces nos sentamos en el balcón por la noche, con una copa de vino en la mano, las luces de la ciudad parpadeando, y ella me pregunta, ¿alguna vez los extrañas? Siempre digo la verdad. No. Extraño la versión de ellos que esperaba que existiera. Pero ya terminé de llorar por personas que nunca existieron. Ella asiente. ¿Lo entiende? Eso es lo que más amo de ella. La venganza no me hizo rico. No me hizo famoso. Me hizo completo. Me recordó que no nací para ser una idea de último momento. No estaba destinado a vivir a la sombra de otra persona. Forjé mi propia luz. Y lo último que hice, el movimiento final, fue esto, me cambié el apellido. Legalmente, oficialmente, eliminé el Oven. Sin anuncios, sin fanfarrias, solo una firma en un papel, una ruptura silenciosa del hilo que una vez me ató a personas que confundían la sangre con la propiedad. Y al salir del juzgado, con mi nueva identificación en la mano, lo sentí. No triunfo, no venganza, solo paz. Dijeron que deseaban que Ilaiche fuera su único hijo. Ahora, tenían lo que querían. Y yo obtuve algo mejor, la libertad.